Bienvenidos al canal de análisis técnico Street. Con este nuevo vídeo damos comienzo a una nueva sección en el canal, como ya habíamos anunciado. Y va a ser una sección donde vamos a analizar una empresa a fondo. Antes de comenzar con el análisis del gráfico de cómo pienso yo que deberíamos analizar esta acción, lo primero que vamos a hacer es un comentario de lo que yo pienso de esta empresa, de lo que puede acabar pasando en los próximos años y cómo podríamos enfocarlo quizás en nuestras inversiones. Luego ya nos meteremos a fondo con el análisis técnico, es decir, de cómo deberíamos analizar esta acción o qué podemos rascar de ella. El análisis técnico, tanto en un gráfico semanal como mensual como diario, va a haber indicadores que funcionan mejor en unas acciones que en otras. En la acción de hoy lo vamos a ver cómo quizás deberíamos analizar ciertos indicadores que son los que mejor pistas nos darían. Y por último os daré mi opinión de en qué punto a mí me gustaría quizás añadir esta acción a mi cartera. Así que bueno, creo que va a ser una nueva sección muy interesante que tenemos en el canal, así que no os lo podéis perder. ¡Vamos al lío! Bueno, pues como no, teníamos que comenzar esta sección en el canal con una de mis acciones favoritas, y yo diría que la favorita dentro del mercado de acciones español, y como ya habréis visto en el título, es Inditex. Me parece una empresa espectacular, de las más potentes que tenemos en España, y creo, no por su situación actual, sino por cómo ha sabido adaptarse a todos los entornos. Y creo que en la situación en la que nos vamos a enfrentar dentro de poco, una acción así puede acabar haciéndolo muy bien. No es mi favorita porque ahora mismo quiera incorporarla a mi cartera. Vais a ver en análisis técnico como todavía creo que no es el momento, por lo menos esa es mi opinión, pero creo que es una empresa que se va a saber adaptar muy bien y lo ha sabido demostrar con el paso de los años. Si tenemos en cuenta que se ha encontrado en un mercado muy cambiante, hace unos cuantos años se apostaba muchísimo más por la calidad dentro de la hora de querer pensar cómo nos vamos a vestir. Hoy en día lo que se lleva, entre comillas, es comprar ropa de baja calidad que nos valga muy poquito dinero y al poco tiempo cambiar de ropa y tener otra ropa diferente. Esa ha sido la tendencia que llevamos viendo durante los últimos años. A esto Inditex pues le está costando un poquito. ¿Por qué? Porque evidentemente no puede competir por costes con otras empresas como puede ser Shein o como puede ser ahora que está empezando también a reflotar Temu, o como se diga. Son empresas chinas que quizás sus costes son muchísimo más bajos y a través del comercio online te hacen llegar la ropa a casa a un precio muy pero que muy bajo. Hay Inditex sin duda lo va a tener muy pero que muy complicado, pero como ya hemos dicho, Inditex se sabe adaptar muy bien y quizás ahora creo que llega el momento de pensar que es una empresa totalmente consolidada y es el momento de que se empiece a diferenciar de todas esas empresas. ¿Cuál es el problema? Que Inditex tiene ciertas marcas que quizás se acercarían a esas marcas también de bajo coste. Y no habría que descartar que quizás en unos años Inditex acabe desplazando a todas esas marcas para centrarse en pocas marcas o menos marcas quizás de mayor calidad e intente diferenciarse por la marca, que es precisamente lo que no está haciendo ahora mismo prácticamente nadie en el mercado, diferenciarse por marca y que además sean unos precios asumibles, aunque como ya llevamos viendo durante unos años el precio de la prenda de vestir de la marca de Inditex ha ido aumentando bastante y nada tiene que ver con lo que veíamos hace unos cuantos años. Por eso pensamos que quizás Inditex acabe quizás yéndose por la rama de diferenciarse por el producto, porque va a ser muy complicado que pueda competir en costes con otras empresas que venden productos de mucha menor calidad. Por lo tanto, por ahí podrían ir los derroteros de Inditex, y ya sabemos que el consumo va a cambiar muchísimo durante los próximos años y ya está cambiando. Quizás el comercio tal y como lo conocemos ahora mismo también cambia bastante. A lo mejor la gente ya no decide ir a las tiendas a comprar ropa. A lo mejor solo vamos a las tiendas a recoger pedidos o a probarnos ropa y no compramos nada directamente en la tienda. Quizás también pueda ir por ahí los tiros. De hecho, ya se está viendo cómo en algunas tiendas directamente hay maquinitas en la que tú marcas tu pedido y ya se te recoge el paquete. Por lo tanto, es un entorno muy cambiante y eso a Inditex, aunque en un primer momento le pueda costar, ya sabemos que siempre se ha sabido adaptar muy bien. Como ahora vemos en el gráfico, durante el año 2017 vimos un frenazo absoluto de una subida muy importante que veíamos en su cotización y estuvo durante 4 o 5 años con su cotización prácticamente lateral, con una volatilidad muy alta, y quizás eso era porque marcaba muchas dudas de si sabría adaptarse a este nuevo entorno de bajo coste o si la gente sustituiría la prenda de Inditex por otras prendas de otros países a un menor
coste. Pero ya vamos viendo cómo Inditex va a saber adaptarse sin ninguna duda a este entorno. Yo creo que si ve que no puede adaptarse por bajar el coste, intentará diferenciarse por producto como hemos dicho. Así que bueno, este era el breve comentario que quería hacer. A lo mejor podéis pensar que es un comentario de barra de bar, evidentemente no está fundado en ningunos datos ni en nada que podamos pensar, pero era mi opinión y lo haremos con todas las acciones que vayamos analizando. Quizás de algunas la opinión será mejor y otras será peor. De la que mejor opinión puedo tener es de Inditex porque, como os he dicho al principio, me parece una empresa totalmente espectacular. Así que bueno, ahora vamos a ver las claves dentro del gráfico para saber cómo debemos analizar esta acción, no solo ahora, sino en un periodo más largo de tiempo y saber, ya sea ahora o dentro de 6 años, qué base debemos coger a la hora de analizar la acción de Inditex. Bueno, pues si nos vamos al gráfico y empezamos por un gráfico mensual, podemos ver clarísimamente la clara tendencia alcista que lleva la acción de Inditex con esas crisis que tuvo a principios, cuando salió a cotizar, a principios del 2001, también el año 2007, pero vemos cómo posteriormente se ha recuperado muy bien. De ahí lo que decíamos, que es una acción que se sabe adaptar muy bien a los entornos, y aunque veamos subidas muy importantes, cuando en este caso aumenta muchísimo el consumo, que es lo que más le favorece a Inditex, luego cuando se reduce porque llega las crisis lo pasa mal, pero luego siempre acaba recuperándose muy bien. Fijaros aquí durante el año 2017, cuando ya hizo pico, después de una subida muy vertical, digamos una divergencia que nos anunciaba que quizás la subida ya iba a finalizar, vimos ese movimiento lateral, quizás por esas dudas, porque fue cuando comenzó principalmente a estallar ese mercado internacional, todo el mundo compraba por internet la ropa y ahí quizás Inditex tenía que adaptarse un poquito. Al final hemos visto cómo se ha sabido adaptar y más, sin duda, que lo tendrá que hacer. De hecho, que ha permitido ver nuevas subidas en los últimos años. Desde el año 2022 hemos visto una subida espectacular. ¿Por qué? Porque se ha reactivado el consumo de nuevo bastante bien. El problema es que ahora nos vamos a enfrentar, como ya hemos comentado muchas veces, a una crisis económica importante y ahí lo puede pasar un poquito mal. ¿Por qué? Porque se va a reducir el consumo. Como fijaros, ya pasó durante el año 2007 y 2008, pero también, como os decía antes, no me cabe ninguna duda de que es una acción que acabará saliendo al final, por muy malas que vengan. Y que hay que tener en cuenta en el largo plazo de la cotización de Inditex, pues bueno, que es una acción que quizás si la cogemos en los momentos más críticos de la economía, es una acción que nos puede dar muy buen recorrido al alza, pero también hay que tener cuidado porque es una acción que si la cogemos en puntos altos podemos tardar bastante tiempo en recuperar lo que antes habríamos perdido. Fijaros cómo en el año 2007 alcanzó la zona de los 7,70 aproximadamente y hasta el año 2010 no recuperó esa zona. Le cuesta, pero al final siempre lo acaba haciendo bastante bien. De ahí la importancia de saber en qué momento entrar. Fijaros aquí también está muy caliente, veíamos una divergencia muy larga y veíamos como quizás por aquí no era el momento. ¿Vimos quedas importantes? No, pero vimos un movimiento lateral totalmente desquiciante. Con los máximos que vimos en mayo de 2017 nos han vuelto a superar hasta junio de este año. Por lo tanto, fijaros quien haya entrado por aquí ha estado muchísimo tiempo pillado sin ganar un solo euro en la cotización de Inditex. Por lo tanto, me parece una acción extraordinaria para entrar en ella en momentos críticos. ¿Por qué? Porque en momentos críticos hay acciones que quiebran y acciones que nunca se acaban de recuperar, pero sabemos que Inditex se adapta muy bien. Entonces sabemos, evidentemente no lo sabemos a ciencia cierta, pero tiene muchas papeletas para pensar que al final se acabará recuperando. Por lo tanto, es una acción que en mi opinión merece mucho la pena tenerla en cuenta en momentos en los que hay un pánico en la economía brutal. Y ahí que sea también una de las acciones que tenemos en la lista top internacional. Os voy a dejar el vídeo que publicamos el viernes pasado donde analizamos todas estas acciones que, como yo os decía, me gustaba tener en cartera en un momento de pánico en los mercados. Y vamos a ir al gráfico semanal, que quizás es el más representativo dentro de la cotización de Inditex. Y vamos a ver por qué. Vamos a volver a la tendencia alcista que comenzó durante el año 2007. Vamos a echar un poquito atrás la vista y vámonos por aquí. Fijaros, como cuando marcaba ese pico, llevamos una clara divergencia entre la cotización y el RSI. Fijaros, es una acción que se comporta tan bien, porque es una blue chip. Muchas veces las divergencias son muy claras y nos dan pistas muy buenas. Y aquí quizás lo que deberíamos haber tenido en cuenta es esa media móvil de 70 sesiones. Una media móvil que antes
de que explotara la crisis de 2007, había sostenido a la cotización muy bien en la tendencia alcista. Fijaros que aquí la consolidó como soporte y repuntó con fuerza. Y aquí cuando lo superó fue cuando comenzó la subida. Aquí cuando la perdió teníamos la señal de que esto se empezaría a complicar. Cuando veamos a Inditex caer con fuerza, mucho cuidado porque puede que le acompañe el resto del mercado. Eso es una de esas acciones clave que nos va a dar las pistas suficientes para saber en qué situación o en qué fase del ciclo económico nos encontramos. Aquí fijaros que perdió la media de 70 sesiones y continuó cayendo y parecía que no la superaba y volvió a caer, pero en el momento que la superó y la consolidó como soporte, fijaros cómo comenzó esa larga tendencia alcista en la que no ha perdido la media móvil de 70 sesiones, fijaros. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando veíamos en el gráfico mensual que teníamos esa clara divergencia y cuando la perdió vimos caídas muy importantes y luego a partir de ahí, fijaros, vimos ese movimiento lateral en el que durante ese movimiento lateral también actuó como resistencia y como soporte esa media móvil de 70 sesiones. Por lo tanto, siempre que vayamos a analizar la cotización de Inditex, quizás una temporalidad más larga, siempre hay que tener en cuenta esa media móvil de 70 sesiones, porque es que actúa como un clavo en su gráfico y hay que tenerlo muy, pero que muy en cuenta. De momento, fijaros, estamos lejísimos de esa media móvil de 70 sesiones. Quizás si en unos meses vemos que la pierde, es cuando nos podemos empezar a preocupar y sin duda, si pierde la media móvil de 70 sesiones y la consolida como resistencia, no me quedaría ninguna duda de que nos vamos a enfrentar a esa fase bajista tan temida de los mercados. Y fijaros, lo hemos comentado ya en otros vídeos, la divergencia que tenemos ahora mismo en el gráfico semanal de Inditex. Y fijaros la divergencia que teníamos en el año 2007 en la cotización de Inditex. Es muy, pero que muy parecida. Por lo tanto, cuidado, porque ahora aunque estamos lejos de esa media móvil de 70 sesiones, aquí también estábamos lejos al principio, cuando estábamos por aquí, y al final la acabó perforando en vertical. Por lo tanto, ahora debemos de tener mucho cuidado si la corrección continúa hasta esa media móvil de 70 sesiones en el gráfico semanal. Por lo tanto, claves que podemos destacar de momento en el gráfico de Inditex, esa media móvil de 70 sesiones y esas divergencias que fijaros funcionan bastante bien. Aquí teníamos una divergencia en el gráfico semanal también que dio el pistoletazo de salida a esas caídas tan importantes que vimos durante el año 2022. Por lo tanto, mucho cuidado porque ahora tenemos de nuevo una divergencia en su cotización y hemos perdido los mínimos que veíamos por aquí, así que cuidado porque aunque les hayamos recuperado sobre la bocina, hay que mantenerse muy pero que muy alerta en su cotización. Vamos a seguir con el gráfico diario, ya nos vamos un poquito más de cerca y lo que podemos destacar también en el gráfico diario es que la media 70 funciona muy bien, tenemos tendencias bastante largas, es una acción que cuando se establece una tendencia la suele mantener muy bien y cuando vemos señales suelen ser muy reales, es decir, no suele dar falsas señales, fijaros como no pierde la media de 70, luego la recupera y vuelve a subir, sino que se mantiene sobre ella, es decir, es muy fiel al análisis técnico. Y fijaros que ahora ha perdido la media de 70 sesiones del gráfico diario, mucho cuidado. Y a donde nos tenemos que ir ahora mismo a fijar es en la media de 200. ¿Por qué? Porque esa media de 200 quizás puede marcar la tendencia actual que comenzó en el año 2022, en septiembre. Si ahora la pierde, el riesgo, ¿dónde estaría? Aquí, en la media de 200, nos podríamos ir hasta ella. Fijaros que la media de 70, la media de 200 del gráfico diario se encuentra en los 31,68. Si pierde los 31,68, que se encontraría por aquí, puede que no tenga ningún soporte hasta la media de 70. Podría coger bastante velocidad a la caída y podríamos sufrir bastante dentro de la cotización de Inditex. Por lo tanto, no pinta demasiado bien en el diario ahora mismo por este movimiento que estamos viendo ahora. Y en el semanal debemos estar con mucho cuidado porque tenemos una clara divergencia. Y bueno, muchos de vosotros habéis visto al principio del vídeo que he dicho, vale, ¿a ti cómo te gustaría comprar? Pues bueno, quien haya visto el vídeo del Top Internacional, pues ya lo sabrá. Pero vámonos al gráfico semanal. Y aquí vemos que tengo marcada esa zona de los 8,05 a un 76% de la zona actual. Me diréis, está lejísimos, es imposible que llegue a esa zona. Vamos a ver qué pasó en el año 2007. Y vemos que de máximos a mínimos cayó un 55%. Por lo tanto, mucho cuidado.
Que a lo mejor no llega a los 8 euros, bueno, a lo mejor no llega a los 8 euros, pero yo cuando me voy a plantear quizás que puede ser el momento de buscar esa opción de añadir a mi cartera la cotización de Inditex en el momento que pase la zona de los 10 euros, en el momento que perdamos este soporte de aquí, todo este movimiento que podríamos decir que fue lateral, aquí puede estar la clave, aquí se puede frenar la cotización de Inditex. Por lo tanto, creo, en mi opinión, que es una zona que debemos valorar. Y muchos me diréis, vale, pero es que clarísimamente el soporte más fuerte que tenemos en su cotización está a los 16,75, porque fue ese movimiento lateral, después de esas subidas tan fuertes, por lo tanto ahora podemos caer hasta esa zona. Y sin lugar a dudas, de máximos a esa zona sería una caída del 53%, es decir, sería bastante, sí, pero tengo la sensación de que todas estas acciones tan alcistas van a acabar rompiendo los mínimos que veíamos en el COVID. ¿Por qué? Pues porque la bolsa nos da una lección cada día y la gran lección la suele dar en los mercados bajistas. Y si ahora la bolsa cae hasta los mínimos que veíamos en 2020, todos aquellos que se subieron por aquí no van a aprender ninguna lección, porque van a decir, bueno, pues me mantengo lateral durante todo este tiempo y volverá a subir. Pero la lección gorda que se suele dar en las fases bajistas de las bolsas es romper zonas que no se rompían desde hace muchos años y que prácticamente todo el mundo esté perdiendo dinero porque hay muy poca gente que se mantiene dentro de una acción 6, 7 u 8 años sin vender. Por lo tanto, creo que la clave estará en perder los 16,70 y a partir de ahí fijaros que no tenemos ninguna zona clara de soporte hasta esos 10 euros donde tenemos este movimiento de aquí. Porque de los 10 euros a los 16,75 la subida, fijaros que fue prácticamente libre. Así que bueno, creo que ha quedado prácticamente claro cómo deberíamos analizar Inditex o como yo pienso que debemos analizar Inditex. Es una acción bastante sencilla en análisis técnico, no es muy volátil, es decir, es una acción que muchas veces puede parecer bastante aburrida, pero si nos mantenemos bien, si sabemos cuándo comprar, nos puede dar muchísima rentabilidad sin prestarla ninguna atención. No es otra acción que hay que estar pendiente todo el rato de a ver si sube, si baja, porque es una acción que suele mantener muy bien las tendencias, incluso los movimientos laterales. El momento que se consolidaba una tendencia alcista se mantenía muy bien, luego caía con mucha fuerza, pero el momento que se consolidaba otra vez la tendencia alcista se mantenía bastante bien. Y como ya veis, las señales son muy realistas en el gráfico, es decir, no suele engañarnos demasiado. Por lo tanto, pues bueno, es una acción que entre comillas podría ser sencilla, digo entre comillas porque aquí no hay nada sencillo, pero que quizás, como ya os he dicho, si la sabemos añadir a nuestra cartera en un momento muy bueno, que sería un momento de pánico, puede que con el paso de los años nos dé muy buena rentabilidad. ¿Cuál es el problema? Que luego es muy alcista, es decir, si a lo mejor no la compramos cuando la tenemos que comprar, o a lo mejor nos planteamos comprarla cuando ya hemos visto ese pánico, es una acción que nos va a dar muy pocos momentos para comprar, porque se puede mantener muy vertical después de esos momentos tan pesimistas, como veíamos aquí, fijaros. Hay pocos momentos de correcciones importantes, por lo tanto, pues quizás la típica acción que dices, ya la compraré cuando caiga, ya la compraré cuando caiga, y cuando te des cuenta se te ha revalorizado un 40%, un 50%, y la corrección que quieres coger, al final te quedas a un 30%. Por lo tanto, pues bueno, creo que es una acción para mantenerla siempre en el radar, hay que tener mucha paciencia y cuando sea el momento, cuando creamos cada uno que es el momento, añadirla a nuestra cartera siempre y cuando querramos, claro, porque yo siempre os digo, lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y únicamente, creo que ha quedado clarísimo, son opiniones personales, desde el comentario que he dado al principio hasta lo que ahora hemos visto en análisis técnico. Seguramente habrá gente que diga, pues a mí Inditex me parece que el entorno que se va a enfrentar no lo va a poder superar. ¿Por qué? Pues porque no va a poder competir por costes, porque va a haber personas que no va a poder pagar una prenda, que a lo mejor una camisa te vale 40 euros en una tienda de Inditex y a lo mejor en el SIN o en lo que sea te vale 15 euros, vale, pero siempre puede que haya un mercado que busque algo más de calidad. Y quizás yo creo que si Inditex se sabe centrar ahí, es cuando puede coger más rédito o quizás mantener un consumo ya más estable con el paso de los años, porque es una empresa ya que es bastante madura y evidentemente pues tiene que saber ya adaptarse y mantener un consumo más o menos estable. Así que nada, hasta que ha llevado esta nueva sección, espero que os haya gustado y que os haya resultado interesante. El domingo estaremos por aquí de nuevo con ese vídeo del resumen semanal. Ya sabéis, me podéis dejar en los comentarios
Ya os va a quedar poquito tiempo porque lo grabo el sábado por la mañana, así que me podéis dejar en los comentarios inminentemente las acciones que queráis que analice el domingo y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen día.